Tema de debate, formulando la pregunta a la que invitamos a ustedes a responder a nuestros tuiteros y a los televidentes a través de las cuentas que aparecen en sus pantallas. La pregunta es la siguiente: Nicolás Maduro impone visa a estadounidenses para entrar a Venezuela. ¿Está de acuerdo con esta medida? Y es que estas medidas de Nicolás Maduro fueron puestas en momentos en que el propio mandatario aseguró tener en sus manos las pruebas que revelarían el presunto plan golpista en su contra, orquestado por extranjeros en Venezuela. Por esta razón, convocó a los cancilleres de la Unión de Naciones Suramericanas, la UNASUR, a que supuestamente les entregará documentos y grabaciones sobre la supuesta conspiración. Porque Venezuela se respeta. Ante el delirio conspirativo, Nicolás Maduro exige visa a los estadounidenses. El presidente de Venezuela, durante su alocución este sábado por el 26 aniversario de las revueltas del Caracazo, tomó medidas contra el que denomina el imperio. He decidido implantar un sistema de visado obligatorio a todo estadounidense que quiera ingresar a Venezuela. El heredero del chavismo anunció que conformó una lista de presuntos terroristas integrada por líderes políticos estadounidenses, que según él quieren sacarlo del poder. A ellos les prohibió la entrada al país. Una lista antiterrorista que va a ser encabezada por George W. Bush, Dick Cheney, el jefe de la CIA George Tenet, el congresista derechista Bob Menéndez, por Marco Rubio, por la loba Ileana Ros-Lehtinen, por Mario Díaz Balar, no podrán ingresar a Venezuela por terroristas. Pero sus medidas contra la Unión Americana no se detienen allí. Señores pelucones, Maduro también anunció normativas de carácter diplomático, según él, para poner límites, regularizar las relaciones y evitar la conspiración. Entre esos anuncios está reducir y limitar el número de funcionarios estadounidenses en la sede diplomática de Venezuela. Le he ordenado a la canciller Delcy Eloína Rodríguez Gómez que proceda de inmediato, de acuerdo a la Convención de Viena, a revisar, reducir, adecuar y limitar el número de funcionarios estadounidenses que hay en la embajada en Venezuela. Estas restricciones de Maduro son un tanto contradictorias, ya que hace menos de un mes el presidente bolivariano había pedido al secretario general de UNASUR, Ernesto Samper, ser el mediador ante la crisis que se desató luego de que el gobierno de Barack Obama sancionara a funcionarios venezolanos involucrados en casos de derechos humanos y corrupción. Entonces, ¿a qué está jugando el presidente venezolano? Vamos a debatir de inmediato este tema y quiero empezar saludando en nuestros estudios NTN 24 Washington a Pedro Burelli, analista político, exintegrante de la Junta Directiva de PDVSA. También está con nosotros en nuestros estudios NTN 24 Caracas Williams Dávila, diputado por el Partido Acción Democrática, integrante de la Comisión de Política Exterior, Soberanía e Integración. Y desde la capital venezolana en Caracas nos acompaña Yuvan Huérfano, analista político, columnista de Aporrea y Correo del Orinoco. Vamos de inmediato con el debate. Una buena noche a ustedes tres. Gracias por estar en Zoom, la noticia de NTN 24. Primero con el diputado Dávila, y quiero comenzar con la noticia que entregó la canciller venezolana en la tarde de hoy. La canciller, ha dicho, Delcy Rodríguez, que después de la reunión con el encargado de negocios de la embajada norteamericana en Venezuela, se ha otorgado un plazo de 15 días para que la embajada y el personal, ya vamos a profundizar sobre el tema de las visas, pero se ha otorgado esos 15 días para que Estados Unidos se adecue a la normativa diplomática, la nueva normativa diplomática venezolana. Su opinión, diputado Williams Dávila, con las buenas noches. Buenas noches, José, buenas noches a todos los colegas de este debate. Bueno, mira, el problema de fondo no es tanto que se aplica la Convención de Viena, si son 100 personas, 20 o 17 personas, etcétera. El problema de fondo es que Venezuela va por un camino de aislamiento internacional, de más confrontación. Eso significa menos inversiones en Venezuela, más desconfianza,
y eso trae como consecuencia una merma en el empleo y por supuesto eso afecta a los venezolanos que en este momento están necesitando un empleo productivo, sobre todo cuando vemos que dentro del contexto de las nuevas relaciones que existen entre los Estados Unidos y Cuba, pues Venezuela está agarrando el camino que Cuba agarró hace 50 años, porque en el fondo de lo que se trata pues de una política de confrontación para que tenga sus efectos internos, domésticos, en el sentido de crear toda una imagen de víctima, de guerra económica, ataque del imperialismo, es decir, todas estas cosas que tenemos de los problemas nacionales como el costo de la vida, la inflación, la alta inseguridad que tenemos, todo eso queda en un segundo plano porque la seguridad nacional, la soberanía nacional está en juego y sobre todo la vida del presidente. Esa es la estrategia que está jugando Nicolás Maduro, es una estrategia de huir hacia adelante, pero que nosotros precisamente aquí en Venezuela tenemos que tener la firmeza, la disciplina y la organización para ir desenmascarando este discurso de cara al pueblo venezolano que ya comienza a tomar conciencia de la realidad que tenemos en el país. Ahora, Yuvan Huérfano, con las buenas noches, bienvenido a Zoom, a la noticia de NTN 24. Vamos a hablar en unos minutos sobre el tema del visado porque de lo que ha dicho la canciller es que en las próximas horas o en los próximos días van a sacar una resolución publicada de manera conjunta entre la Cancillería y el Ministerio del Interior para poder tener toda la información relacionada con el nuevo sistema de las visas. Yo quiero volver a la pregunta que le hice a Williams Dávila, al diputado Williams Dávila, en el sentido de, ¿usted cree, Yuvan, que 15 días o en estos 15 días se van a adecuar la delegación diplomática en Estados Unidos a esa nueva normativa impuesta por Nicolás Maduro? Adelante, una buena noche. Bueno, primero que nada, saludo a ti y a todos los tres panelistas que estamos aquí con relación al tema que tú introduces. Si el tiempo que ha dado el gobierno venezolano a la Cancillería, o en este caso a la parte involucrada en el tema del conflicto diplomático, yo creo que eso depende más de las relaciones diplomáticas y de lo que se diga con relación a los manuales para adaptarse a las nuevas decisiones. Honestamente, no pudiese decir con certeza si es prudente o no, entre otras cosas, porque tiene que ver, eso está dentro de los patrones diplomáticos con que se llevan las relaciones internacionales. Si es suficiente o no, seguramente Estados Unidos puede hacer, o Venezuela puede hacer lo que le corresponde en el caso que esté previsto, pero es una discusión administrativa que no tiene mayor discusión en cuanto a que, de acuerdo a las posiciones que están dadas, seguramente pueda darse o no, o se prolongará o no. No veo eso ningún problema, ¿verdad? Vamos a conocer la opinión de Pedro Burelli. Con las buenas noches, Pedro, gracias por estar con nosotros. Exintegrante de la Junta Directiva de PDVSA, está en nuestros estudios NTN 24 en Washington. Pedro, ahora sí tocar el tema con usted de las visas. Y concretamente, ¿pierde Venezuela con esta nueva normativa? Bueno, yo creo que el manejo visceral de los asuntos internacionales nunca beneficia a un país. Yo creo que un país que vende 30.000, 40.000 millones de dólares al año a los Estados Unidos, fundamentalmente de petróleo, y que importa productos terminados y materias primas para todo tipo de procesos, más o menos en el orden de 12, 13.000 millones de dólares, tendría que manejar con muchísimo más cuidado esta relación. Y sobre todo, cuando hay una relación comercial tan grande, obviamente eso implica el tránsito de gente haciendo eso y haciendo que esas relaciones se mantengan fluidas, ¿no? Entonces yo creo que imponer una visa simplemente por una rabieta no tiene mucho sentido. Yo creo que no es un tema de reciprocidad. Me da la impresión que los Estados Unidos impone visa porque hay una presión migratoria hacia los Estados Unidos que se trata de eliminar con un tema de la visa, y imponerla ahora a un país que habla de que quiere turistas, que quiere inversión y que está buscando todo eso, es simplemente poner una traba más a las muchas que ya existen para hacer algo en Venezuela. Por lo tanto, creo que es una cosa, una bravuconada que no tiene mucho sentido, que le hace más daño a Venezuela que a los Estados Unidos. Obviamente molestará a aquellos americanos muy cercanos al gobierno, que son los que realmente también viajan mucho a Venezuela, los Mark Weisbrot, los Danny Glovers, los Sean Penn y eso, que son más o menos el grupo de acólitos que han desarrollado la revolución bolivariana en los Estados Unidos, y no se entiende mucho. Yo creo que parte del problema que uno ve con esto es que se está hablando a un público cada vez más pequeño en Venezuela, que apoya al gobierno, y
sorprendiendo a un público más grande en el mundo que está poniendo atención sobre Venezuela y se está dando cuenta de que es un problema bastante grande en Venezuela. Así es, claro. Yo creo que es exactamente lo contrario, es como una serie de autogoles que se está metiendo el gobierno, ¿no? Para ese punto que usted toca y que es muy bueno en este momento del programa esclarecerlo para los televidentes, no solamente los que están en Venezuela, sino por fuera, en el resto de países de América Latina, quiero ir con el diputado Williams Dávila, porque sí me parece oportuno aclarar qué tantos estadounidenses visitan Venezuela o qué tanto flujo de personas, ya sea turistas, empresarios, bien sea por placer o por negocios, visitan Venezuela. Diputado, ¿usted tiene alguna cifra, maneja alguna información al respecto? No tengo cifras concretas, pero sí te puedo decir que la mayor parte de los norteamericanos que vienen aquí, son norteamericanos que están vinculados de alguna forma con los negocios petroleros, con los negocios del gobierno. Los turistas que puedan venir, por ejemplo, a las islas nuestras, la isla de Margarita, a la zona andina, que es una zona turística, pues por supuesto que eso va a afectar a la generación de empleo en todas estas regiones, porque el turismo, como todos sabemos, tiene un efecto multiplicador, genera empleo. Estas medidas lo que está es afectando más a los venezolanos, genera mucho más tensiones, es un chauvinismo necio de parte del gobierno, que todo aquel a nivel internacional que tenga una postura respecto de lo que está ocurriendo en Venezuela genera de inmediato una reacción drástica por parte de Maduro. No te extrañes que algún día diga que también le va a negar las visas al Papa Francisco, ya que el Papa Francisco en el Ángelo de ayer se refirió al asesinato de Clubet Roa, este niño de 14 años que resultó asesinado la semana pasada en San Cristóbal. Es decir, nosotros ya estamos acostumbrados a ese tipo de política y de reacciones viscerales de Maduro, que pretende emular al Fidel Castro de los años 59, 60, 61, ¿no? De manera pues el que sale afectado de todo esto es la gente que de una u otra forma tiene sus hoteles, tiene sus negocios turísticos y por supuesto los negocios petroleros que tendrán todos estos enchufados que forman parte de esta nueva élite burguesa parasitaria que se ha creado alrededor del gobierno. Yuval, ¿usted lo ve de esa manera también, como que el pueblo venezolano en realidad va a terminar perdiendo con el tema de que no vayan, bien sea por placer o por turismo o por negocios, empresarios o simplemente estadounidenses que quieran estar o que hayan podido o pretendan pasar un tiempo en Venezuela? ¿Usted lo ve también de esa manera, Yuval, o cree que no van a perder? Lo que pasa es que, fíjate, yo nunca he visto Venezuela como el pato trasero de ningún estado. O sea, yo creo que como venezolano, pues me creo igual a cualquier nación del mundo y me creo además con la misma fortaleza de conversar en los términos que se plantean en el campo de las relaciones internacionales. Es decir, por ejemplo, que salimos perdiendo o no, pues es un tema de creer que somos inferiores en algunos temas. Seguramente yo creo que las relaciones internacionales son relaciones de cordialidad y de mutuo acuerdo, de reciprocidad. Cuando tú ves, por ejemplo, las relaciones que tenemos nosotros con los Estados Unidos desde hace 15 años han sido verdaderamente preocupantes. Pero además la actitud deliberante del gobierno de los Estados Unidos con relación a Venezuela es público y notorio. Como obliga a mí, como presidente, como gobierno, establecer mecanismos de control que de alguna u otra cosa busquen de minimizar los niveles de riesgo que genera, por ejemplo, las acciones de Estados Unidos en caso de que quisiera llevar acciones en Venezuela fuera del marco democrático, porque creo que si algo ha dejado Estados Unidos, claro, es el interés político de desarrollo político de Venezuela, donde diariamente hace declaraciones injerencistas que distan mucho de las actuaciones democráticas del gobierno de Estados Unidos. Así que yo termino diciéndote, yo nunca he creído que Venezuela es el pato trasero de ninguna nación. Nunca he creído que tenemos que hablar por debajo y que es un país que me ve por encima, que me ve por sobre el hombro, sino que creemos que con cualquier país debemos establecer relaciones de cordialidad y trabajo. Creo que Estados Unidos solicita, por ejemplo, a los venezolanos una visa para ingresar a Venezuela y sobre esa visa es un conjunto de preguntas y peticiones de manera de descartar si lo acepta o no. Sí. Bueno, los estadounidenses, así como Estados Unidos pide eso a los venezolanos, pues creo que el gobierno de venezolano está además en la obligación de solicitar al gobierno de Estados Unidos o a los intereses de Estados Unidos, bueno, las mismas condiciones que nosotros tenemos para ir allá. Sí. Y es simple. Ahora, si queremos eliminar ese tipo de acuerdos, ese tipo de visados, pero que lo hagamos de parte y parte, de manera que Estados Unidos aprenda a respetar a los países y nosotros aprendemos a respetar en este caso a Estados Unidos. No creo que haya necesidad de que nos veamos
nuestras cuentas en Twitter que aparecen en sus pantallas para regresar con Pedro Burelli a Washington después del corte comercial. Les estamos preguntando esta noche si Nicolás Maduro impone visa a estadounidenses para entrar a Venezuela. ¿Están ustedes de acuerdo con esta medida? ¿Sí o no? Vamos de inmediato con las respuestas. Roberto Carlos Arias dice: nadie en su sano juicio se arriesgaría a ir a ese país en las actuales circunstancias. La medida está de más. Otra opinión, la de Luisa María Realpe. Ella dice lo siguiente: sí, estoy de acuerdo, los gringos piden visa a los venezolanos. Yo opino, dice lo siguiente: ¿quién quiere ir? En la frontera sin seguridad, Guardia Nacional atropella al que pase, ni venezolanos quieren estar allá. Estas las opiniones, hacemos una pausa comercial, regresamos con más de este debate en unos minutos. Ya continuamos con Zoom a la noticia. Seguimos en el debate en el programa y a través de la cuenta en Twitter, la congresista republicana Ileana Ros-Lehtinen, una de las personas que nombraba a Nicolás Maduro cuando hizo toda esta serie de medidas diplomáticas, ha respondido de la siguiente manera. Veamos. Orgullosa de ser prohibida de entrar a Venezuela por el dictador Maduro, seguiré luchando a favor de los derechos humanos. SOS Venezuela. Maduro sigue tomando órdenes de los Castros en prohibir a personas entrar a Venezuela. SOS Venezuela. En buena compañía, prohibida de entrar a Venezuela, senador Menéndez, Marco Rubio, Mario Díaz Balart y George W. Bush por el dictador Maduro. SOS Venezuela. Seguimos con el debate, regreso con Pedro Burelli, miembro de la Junta Directiva de PDVSA. Él está en Washington y precisamente quiero tocar con él el tema del Congreso, estadounidense que ya había avanzado en unos días anteriores, en unas semanas atrás, en el tema de las medidas hacia Venezuela. ¿Usted cree que desde el Congreso, teniendo en cuenta que Nicolás Maduro nombró a Ileana Ros-Lehtinen, a Mario Díaz Balart, también estuvo con Marco Rubio, ha nombrado a algunas de las personas que han siempre criticado todo el tema de Venezuela? ¿Usted cree que desde el Congreso van a salir nuevas medidas para contrarrestar lo que anunció Maduro este fin de semana? No, yo no creo que esto es un juego de ping-pong. Yo creo que el Congreso, a través del proceso normal, logró pasar una ley. Esa ley la firmó el presidente y ya se hizo, digamos, ley de los Estados Unidos, y el Ejecutivo está implementando las medidas contempladas por esa ley, que son sanciones a quienes han violado los derechos humanos. Yo creo que lo que se está pidiendo es que se acelere. Yo creo que una de las cosas interesantes es que mientras que en Venezuela hablan de conspiración, aquí se habla de que no se hace suficiente. Es decir, que en realidad hay una diferencia de opinión de lo que está haciendo la administración en sí, con el Congreso pidiendo más agilidad y en Venezuela acusándolo de cosas que no han hecho. Entonces, aquí hay una confusión de términos y de acciones, que yo creo que es lo fascinante de este debate, donde es obvio que lo que Venezuela quiere hacer es poner a los Estados Unidos a la defensiva. Pero la defensiva, ¿en base a qué? O sea, a lo que le preocupa a Venezuela son casos como lo del capitán Salazar, que es un desertor que se entrega a la DEA y está dispuesto a dar información que dice sobre el involucramiento de altísimos gente dentro del gobierno de Venezuela en el negocio del narcotráfico. ¿Qué hace el gobierno de Venezuela? Anticipando que salgan los resultados de eso, trata de poner a los Estados Unidos a la defensiva, hablando de golpes que no existen, inventando todo tipo de conspiraciones, viendo a ver si puede arrinconar a los Estados Unidos, pero es que no se dan cuenta que aquí hay una separación de poderes. Una cosa es lo que hace el Congreso, otra es lo que hace el Ejecutivo, y otro es lo que eventualmente hará el Poder Judicial con la información del capitán Salazar o del magistrado Aponte, otros que han igualmente venido a contar lo que saben de lo que está ocurriendo en Venezuela, y sin embargo en Venezuela parecen no entender que esta división de poderes va a generar todo tipo de ruidos, todo tipo de acciones que no la vas a fácilmente callar cambiando el número de funcionarios en la embajada o reduciendo el número o imponiéndole visa. Eso es como una reacción un poco de niño, y como decía William Dávila, es utilizando un libreto muy usado. El mundo ya conoce el libreto de Fidel Castro, y de hecho este libreto es el que están echando al todo de la basura hoy en día, cuando Estados Unidos y Cuba están hablando para restablecer relaciones, abrir embajadas, etcétera, etcétera. Entonces es como totalmente contradictorio apelar a algo que no funcionó, pero entendiendo dónde está Venezuela
entendiendo la desesperación que tiene el gobierno, es más o menos lógico, porque no tiene mucho más alternativa que huir hacia adelante, ¿no? Sí. Ahora, el diputado Williams Dávila, ¿usted cree, como lo he podido establecer en alguna parte de la prensa venezolana, pero me he centrado en los comentarios de las personas que entran precisamente allí, a esos periódicos en Venezuela, a decir o a señalar que es el principio del fin de las relaciones con Estados Unidos? ¿Podemos llegar a pensar que se puede deteriorar hasta tal punto la relación que va a acabar? Bueno, mira, es la típica diplomacia de espectáculo, la diplomacia de micrófono, porque visas para negocios, visas de transeúnte, ya se ha venido exigiendo en muchas partes, ¿no? Ahora, exigirle a los turistas que vengan para acá, que vengan de los Estados Unidos, por supuesto, como ya lo hemos dicho en el desarrollo de este debate, afecta a la economía venezolana desde el punto de vista de la generación de empleo. Ahora, Venezuela le reclama o le exige o le pide a los Estados Unidos que no hay diálogo. Bueno, pero ¿cómo puede haber diálogo entonces si está actuando así el gobierno venezolano? Es una contradicción, es una política contradictoria, visceral, más que todo orientado hacia el público político que quiere consolidar Maduro, dado que su base social en este momento se ha venido erosionando, y ellos tienen que buscar un mecanismo y una metodología que les permita presentarse como la víctima de todo este show. Es decir, es el presidente que se enfrenta al imperialismo, que le dice a unos diputados y a unos senadores de los Estados Unidos: ustedes no pueden entrar aquí, qué bravo es este hombre. Pues me refiero, pues una especie de marketing que quiere establecer, pero se está llevando por delante al país, se está llevando por delante unas relaciones que tienen que ser no solamente fructíferas con los Estados Unidos, sino con cualquier país del mundo. Si eso fue siempre Venezuela. Rómulo Betancourt, que ha sido el padre de la democracia moderna venezolana, y que a esta gente les molesta mucho cuando uno les nombra a Rómulo Betancourt en la Asamblea Nacional, en cualquier sitio, tuvo una palabra muy inteligente con relación a los Estados Unidos. Él decía: ni con desplantes provocadores, ni con retaliaciones de ningún tipo podemos tratar ni con los Estados Unidos ni con ningún otro país. Entonces, esta teoría nueva que está poniendo en práctica, que no es más que un chauvinismo ya conocido en toda América Latina en los años 60, eso no le va a traer nada bueno a Venezuela. Todo lo contrario, lo que está trayendo es más polarización, más el desarrollo de una estrategia de polarización. Y no nosotros aquí en Venezuela, el gran país nacional, todos los sectores opositores democráticos del país, tenemos que ser muy sigilosos, muy inteligentes y muy habilidosos para manejar esta estrategia de marketing perversa que está utilizando Maduro. Yuval Huérfano, para usted, si esto avanza en el sentido de reducir ese personal diplomático en Venezuela, ¿usted sí cree que podría terminar o derivar en que se acabe totalmente la relación diplomática, o por lo menos la permanencia de diplomáticos en territorio venezolano? ¿Usted cree que puede ser el principio del fin de las relaciones diplomáticas? Bueno, hasta ahora la historia de las relaciones diplomáticas con Estados Unidos siempre ha sido tensa y no ha llegado justamente a romper las relaciones de manera absoluta entre ambas partes. Estados Unidos sabe que necesita para el mantenimiento interno de su país, y Venezuela también lo sabe, de manera que, como bien lo dice el diputado, pues de alguna u otra manera sabemos que somos que ambos nos necesitamos. Más allá del discurso de micrófonos, creo que además existe de parte en este caso de Estados Unidos, una avanzada política. Creo que además no vista, por lo menos en los últimos 15 años nunca lo había visto, una avanzada política de contundencia, como lo ha venido haciendo el gobierno de Obama. Recordemos que recientemente el Congreso de Estados Unidos ha ampliado posiciones sobre Venezuela de manera bien beneficiosa, al punto de que recientemente Obama dice que habría que tener unas herramientas para orientar a Venezuela. Todo ese tipo de declaraciones de alguna u otra forma tienen que llamar a reflexión al gobierno de Venezuela, en el entendido de que efectivamente hay una actitud abierta y deliberativa con relación al gobierno venezolano en este momento. Pero no creo que por ahora esté presente por romper las relaciones bilaterales de manera absoluta. Pero sí creo que este tensionismo que hay entre parte y parte de alguna u otra forma afecta a ambos países, no solo a Venezuela, porque Venezuela no es el patio trasero de los Estados Unidos, y eso quiero dejarlo claro a través de los micrófonos de Suma la Noticia. Muy bien, tengo un minuto y
y no me puedo pasar del minuto. Por lo siguiente, les quiero pedir a cada uno 15, 20 segundos para responder simplemente sí o no al siguiente interrogante, porque se nos acaba ya esta primera media hora del programa y tendremos que hacer un nuevo programa para seguir debatiendo precisamente sobre estas medidas anunciadas por Nicolás Maduro. Pero yo les quiero preguntar a los tres si coinciden en que para Estados Unidos el tema de la conspiración, que fue lo que originó estas medidas, el tema de que Nicolás Maduro diga que son conspiradores o que se quiera atentar los estadounidenses o desde Estados Unidos para derrocarlo con un supuesto golpe de Estado. La pregunta es sencilla: ¿ustedes creen que Estados Unidos está interesado en dar un golpe de Estado en Venezuela? Pedro, desde Washington, primero, muy brevemente, solo unos 10 segundos nomás, por favor, cada uno. Bueno, yo no creo, y lo que creo que sería importante es que se presentara la evidencia si Venezuela sí cree, ¿no? Para Williams Dávila. Me remito a lo que dice el expresidente Pepe Mujica: si hay un golpe de los mismos militares de izquierda, es decir, sería un autogolpe aquí en Venezuela. Y para Yuan Huérfano, cerrando el programa. Todos los indicadores políticos así lo demuestran, que Estados Unidos está en interés en promover una revuelta en Venezuela. Muy bien, les quiero agradecer a ustedes estar esta noche en el programa, no sin antes revisar las opiniones de los televidentes en las cuentas de Twitter. Le agradezco a Pedro Burelli, exintegrante de la Junta Directiva de PDVSA desde Washington, también a Williams Dávila, diputado por el Partido Acción Democrática, y a Yuan Huérfano, analista político, columnista de Aporrea y Correo del Orinoco. Gracias por estar con nosotros, una buena noche, muy amables por participar en el programa, y revisamos las opiniones de los televidentes en las cuentas de Twitter que aparecen en sus pantallas. Les preguntamos: Nicolás Maduro impone visas a estadounidenses para entrar a Venezuela. ¿Está de acuerdo con esta medida? Ralph Consuegra: ninguna medida de su gobierno ha sido asertiva. Sin duda Venezuela marcha hacia la autocracia, hacia el caos. Juan Wackler dice lo siguiente: coyunturalmente es una más de sus payasadas, más en términos generales. Cada país debería ejercer reciprocidad. Lógico. Jano dice lo siguiente: medida ridícula, solo quieren distraer de los verdaderos problemas económicos. Hacemos una pausa, regresamos con nuestro segundo tema de debate esta noche: justicia sin cárcel. Esto es lo que se discute en Colombia en el marco de los diálogos de la paz en La Habana.